Ahora nosotros somos el equipo Levantarse Temprano. Vamos a presentar nuestro proyecto final, que es el pedal Phosphase. En términos generales, este pedal de efecto es una herramienta musical y altera la forma de la señal de una guitarra, añadiendo unos armónicos mediante transistores que entran en saturación y recortan una señal. Este circuito se divide en 3 etapas, las cuales son una etapa de entrada, una etapa de salida, una red de retroalimentación, las cuales se van a mencionar a continuación. Este segmento del circuito es por donde va a entrar la señal de audio, y como podemos observar, después de esta entrada de audio se encuentra un capacitor de 5 microfaradios, el cual nos ayuda a acoplar el circuito, protegiendo el mismo de altos voltajes. Siguiendo este elemento está un transistor PNP configurado como emisor común, que proporciona una ganancia de alto voltaje con baja impedancia de entrada y una alta impedancia de salida. Estos son los cálculos del primer transistor. Primeramente sacó la corriente de emisor con la siguiente operación: voltaje de batería menos voltaje de colector emisor sobre una resistencia. Esto nos dio de resultado 0.22 mA. Después de esto sacamos la transconductancia, dividiendo la corriente de emisor sobre la constante de voltaje térmico, dando 0.0088 volts. Finalmente sacó la ganancia de voltaje multiplicando por la resistencia de 33K, dándonos como resultado 290 en lineal. Esto lo podemos convertir a 49 decibeles. Esta parte del circuito sirve como de amplificador, pero debido a que se satura el mismo, se hace un efecto de soft clipping, recortando la señal, como la gráfica que se encuentra debajo. En la etapa de salida consiste en un amplificador variable de emisor degenerativo, es decir, que la ganancia varía actuando sobre un control de voltaje. También se vale pasar por un filtro pasaltas. Se observa que el phosphate tiene una mala impedancia de salida. Su valor es muy alto y puede haber problemas según en qué posición se coloque en una serie de cadenas. Para esto podemos calcular la Z-out haciendo el paralelo del valor del potenciómetro con el valor de la resistencia de 470 ohms. Para evitar cualquier tipo de situación cuando conectamos varios pedales en serie, el capacitor nos ayuda a bloquear señales de C para evitar sobresaturación de cualquier circuito que pueda tenerse después del phosphate o en el circuito interno. Crea un filtro pasa alto con el potenciómetro que determina la frecuencia más baja que sale del pedal. Se puede entender que esta frecuencia de corte sube cuando baja el potenciómetro, lo que significa que cuando se baja el volumen con el potenciómetro, las frecuencias bajas se reducen. Por último, al tener una retroalimentación negativa al común emisor, la ganancia se vuelve más estable e inmune a variaciones de temperatura. Para poder obtener la ganancia, tenemos que colocar una resistencia en la resistencia del emisor. La resistencia del emisor reduce la transconductancia total del circuito en un factor de Gm por Re más 1, que consigue que la ganancia de tensión no dependa tan fuertemente de la temperatura. Aumenta la estabilidad a costo de bajar la ganancia. A continuación tenemos la tercera etapa, o el tercer bloque, que es la red de retroalimentación. En esta, el pedal phosphate tiene la dimensión negativa, que es conocida en inglés como Shunt Series Feedback. Parte de la corriente de salida se toma del emisor Q2 y se introduce en la base de Q1 como corriente, por lo que la resistencia de retroalimentación R1 de 100K se conecta en derivación con la entrada y en serie con la salida. En la parte inferior utiliza un potenciómetro, en este caso representado por R2 de 10K y un capacitor.
El capacitor C2 manda gradualmente la retroalimentación negativa a tierra y permite que el circuito funcione con más ganancia. Su valor es tan alto que, en el peor de los casos, solo se verá afectada las señales por debajo de 8 Hz y el espectro de audio, por lo que se puede descartar su contribución al calcular la respuesta en frecuencia del circuito. Y bueno, en esta diapositiva tenemos la ganancia total de tensión, la cual es calculada con Vout sobre Vin, como la fórmula que se ve en la primera imagen. Y por tanto la ganancia total de la etapa resulta en la división de RC sobre RE, la cual es desglosada en la suma de R2 más R3 sobre RFOS, que viene siendo R2 de 10K. Hacemos las operaciones correspondientes de 470 ohms más 8.2 kiloohms y lo dividimos entre 10 kiloohms y eso nos da una ganancia de 0.867 decibeles. Y bueno, ¿cómo funciona la retroalimentación en el phosphase? El trabajo de la red de retroalimentación es básicamente reducir la enorme ganancia de las etapas, haciendo que todo el circuito sea más estable e independiente de los transistores de germanio, que son muy problemáticos. En la primera imagen, con el control de FOS, el potenciómetro de 1K, se establece al mínimo una gran cantidad de señal se envía de regreso a la entrada, y se crea un bucle de retroalimentación, reduciendo la ganancia total del pedal. Cuando el control de FOS aumenta, la etapa actúa sobre el capacitor C2 de 25 microfaradios, el cual, como vimos anteriormente, desvía gradualmente la retroalimentación negativa al suelo. ¿Por qué se utiliza la retroalimentación negativa en esta etapa? Hace que el valor de la ganancia sea menos sensible a los transistores, reduce la distorsión no lineal, por lo que la ganancia es constante, reduce el ruido, lo cual minimiza la contribución de salida de señales eléctricas que no son deseadas en el resultado, controla la impedancia de entrada y salida, al aumentar o disminuir sus valores, y extiende el ancho de banda del amplificador. En esta imagen tenemos el circuito completo desarrollado para el proyecto. A continuación tenemos los resultados en el diagrama de Fourier, donde vemos cómo son las señales de Vout, la señal original y las demás señales utilizadas, las cuales son de cada uno de los audios que se presentarán a continuación. Vamos a presentar el audio original. La cual es la canción de Dust in the Wind de Dust in the Wind. Como dijimos anteriormente, los audios son resultado de mover el potenciómetro o la resistencia a 1K, a 3K y a 5K para distinguir las diferencias entre las tonalidades resultantes. A continuación presentaremos las conclusiones. Muchas gracias por su atención.